Bienvenidos a Trayectoria, un programa producido por la Universidad Autónoma de Guadalajara. México es un país de tradiciones. Una de las más importantes es el Día de Muertos o de los Fieles Difuntos. Tradición en la que la fusión de dos culturas, la indígena y la española, dio origen a este culto singular y diverso en sus manifestaciones. Ningún otro pueblo en el mundo trata a la muerte como lo hacemos los mexicanos, con un aparente desdén, pero también con un respetuoso temor. En esta emisión nos introduciremos en el significado y simbolismos de esta bella tradición de nuestro país. Salvador Leaños y Víctor Escalante nos platican de esto. Los muertos están alegres, pues pronto llegará su día y los mexicanos nos aprestamos a celebrarlos. Los preparativos comienzan desde días antes reuniendo los elementos para su banquete. Las ofrendas, los arreglos de los altares, las flores, las frutas, el pan de muertos, las calaveras. Y mientras tanto, en el otro mundo, los muertos también se preparan para ese día. Al mismo tiempo, aquí, en la tierra, los panteones empiezan a vestirse de flores rojas, blancas, amarillas, de oraciones, recuerdos y nostalgias. Y al menos, por unos días, perderán esa atmósfera desolada y fría. Al campo donde los muertos reposan ya, buscan las tumbas y ahí la mía encontrarás. Llévale flores, muchas gardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides y nada más. El Día de Muertos o de los Fieles Difuntos es la ocasión de pensar en la muerte, y el mexicano piensa en ella de muchas maneras. Se burla, la festeja, juega con ella, la enamora, la reta y la respeta. A diferencia de otros pueblos, los mexicanos aprendemos a vivir con la muerte. Está presente en muchas expresiones de nuestra cultura, por ejemplo, en la música. Si me matan a balazos, que me maten al cabo y que en un barrio de Saltillo Rosita Alvírez murió. Rosita Alvírez murió. En los juegos infantiles. La muerte siriquisiaca jalando su carretón, parece una sombra flaca bailando en el malecón. La muerte siriquisiaca jalando su carretón, parece una sombra flaca bailando en el malecón. Bailere, bailere, laira, bailere, bailere. En la poesía. Y también en la literatura, en las artesanías y en todas las manifestaciones artísticas mexicanas, la muerte es a veces la principal protagonista. El lenguaje popular no podía ser la excepción. A la muerte la designamos con una multitud de términos. Entre los más comunes se encuentran la calaca, la pelona, la dientona o la tilica.
Otras se refieren a ciertas características, como el caso de la polveada, la apestosa o la pepenadora. Para designar el acto de morir, se usan mucho las frases "se lo llevó la calaca", "la bruja" o "la huesuda". También se equipara el acto de morir con el de devolver algo que nos ha sido confiado, de donde provienen las frases "entregar el equipo" o "colgar los tenis", o cambios al morir como "estirar la pata" o "quedarse frío", y expresiones que se refieren a la forma de enterrar al difunto, como es petatearse o ponerse la pijama de madera. Nuestras tradiciones sobre la muerte son únicas, variadas, ricas en tonalidades y plenas de colorido y sabor humano. Las costumbres de Día de Muertos son reflexiones populares que manifiestan de alguna manera que estamos curados de espantos, que la muerte no nos asusta. Sin embargo, los mexicanos le tememos tanto como en cualquier otra parte del mundo. El 1 y 2 de noviembre, días de los infantes fallecidos y de los difuntos mayores respectivamente, se instala la ofrenda de muertos, que consiste en un pequeño altar donde se coloca un mantel o papel de china picado. Ahí se pone la comida preferida del difunto: fruta, tamales, mole, dulce de calabaza y la bebida de su predilección. Se colocan además calaveras de azúcar, se prenden velas, se enciende el copal y finalmente, en el centro del altar, se pone el retrato del familiar que ya se fue. Un sentido mágico envuelve a estos altares, legado de dos culturas que se fusionaron, la indígena y la española. Estamos con la profesora Marta Heredia Casanova, quien es estudiosa de tradiciones mexicanas. Profesora, ¿qué significan los altares de muertos que se instalan precisamente en el Día de Muertos? Los altares de muertos significan mucho. Significan que los vivos no han olvidado a sus familiares que ya se fueron de este mundo. Significa que los recuerdan un día al año, que dedican un día al año para recordarlos, para recibirlos, para agasajarlos y para demostrarles que no los han olvidado. Es por ello que hacen esos altares tan bellos, es por ello que visitan las tumbas en el panteón. Y los altares caseros son algo muy especial. Además, entre ellos existe, especialmente estos altares se ponen entre los grupos étnicos descendientes de los indígenas que vivieron en Mesoamérica mucho antes que vinieran los españoles. Con la venida de los españoles se hizo un mestizaje, se hizo un sincretismo, y entonces por eso es la riqueza de los altares y de toda esta celebración del Día de Muertos. Los altares llevan, desde luego, la cerámica especial funeraria, que son los candeleros, las cazuelas, las ollas de barro, también son los sahumerios para quemar el copal. Es el mantel más bonito de la casa para poner, son las frutas, los alimentos. A veces se dice que el mole es lo más famoso. No, lo famoso o lo más tradicional es lo que se usa a comer en la región. Puede ser tamales, puede ser, en nuestro caso, pozole o X. Entonces, lo tradicional de la región. Luego, el pan de muerto no debe faltar. Se le pone un vaso de agua porque el ánima viene cansada para que tome agua. Es la flor de cempasúchil, la flor de los 400 pétalos, que es característica. Entonces se adorna la tumba del panteón, y desde el panteón en algunas partes ponen un caminito de pétalos de flores hasta el altar familiar para guiar al ánima que llegue al altar. También les ponen ropa nueva, guaraches, le ponen morral o ropa de manta nueva para el hombre, o para la mujer también se les pone. Y también lo que les gustaba, si les gustaba el tequilita, bueno, les ponen su tequila, su botella de tequila, sus cigarros, en fin, todo es para decirles a las familiares que ya se fueron que se les recuerda y que se les recibe con gusto. Al día siguiente, esa comida, esos alimentos que se hicieron, se reparten entre las amistades o entre los padrinos de los niños de la casa. Es una tradición muy bella. En la gastronomía del Día de los Fieles Difuntos destaca el pan de muerto, que en cada región del país tiene sus variantes. Sin embargo, la forma más común es la semiesférica, adornado con 4 canillas que simbolizan la muerte. Su superficie se decora con azúcar blanca.
Pero el derroche de habilidad de los mexicanos se manifiesta en los dulces. Estos varían desde la tradicional calabaza en tacha hasta las famosas calaveras hechas de azúcar y que llevan en la frente el nombre del amigo a quien se obsequian. Otra forma de celebración de esta fecha son las calaveras literarias, tradición que consiste en escribir en verso los epitafios humorísticos de familiares, amigos o personajes célebres. En algunos poblados de nuestro país es posible ser testigos de la solemnidad con que nuestros indígenas honran a sus muertos. Una conjunción de rezos, procesiones, cantos, ofrendas nos introducen en la mística de la muerte, en el concepto que hace siglos, año con año, se representa en los panteones. Licenciado, ¿qué era la muerte para los pueblos precolombinos? Pues casi lo mismo que para nosotros, es decir, el paso simple y sencillamente al inframundo. Para nosotros como católicos es simple y sencillamente el paso a la vida eterna. Hay a mi juicio, una mistificación de la realidad cristiana, de la realidad católica, cuando es interpretada aquí en México. Confunden la existencia de un Dios que tuvieron ellos y que la representaban como un esqueleto, que no es la muerte de ninguna manera, sino Venus vespertino inclusive, que lo consideran como el dios del inframundo, el precursor de la noche, el precursor de la oscuridad, compañero de Venus matutino, que es el astro que nace en la mañana que anunciando el nuevo día. Así es que no hay, a mi juicio, tal representación de la muerte. Que lo pinten como un esqueleto es otra cosa completamente distinta, pero no hay culto a la muerte, a mi juicio. El culto católico es el que dio lugar a estas cosas. La Iglesia tiene dos grandes festividades en el año, que es la de Todos los Santos y la de los Muertos. Y tan grande es la de los muertos que los sacerdotes en ese día pueden celebrar inclusive 3 misas, que es el sacrificio más grande que tiene la Iglesia. Y de ahí viene todo eso. Los indígenas, tanto los mayas como los del centro de México y del altiplano, tomaron esto con verdadero entusiasmo, porque ellos tenían veneración por ese Dios del mundo inferior. Por eso nosotros vemos que todas las fiestas en donde se celebran los muertos con más entusiasmo es prácticamente de aquí, de Jalisco, hasta el sureste, hasta Guatemala, Chichicastenango, en donde vemos nosotros lo de Pátzcuaro, que es realmente una fiesta impresionante. Y en todo el sureste es, a mi juicio, la fiesta más grande y más importante que tienen los indígenas. Estas manifestaciones populares del culto a los muertos han llegado incluso a transformarse en atracción turística, como sucede en Mixquic y en Janitzio. El Camposanto se convierte en la casa de todos, de vivos y muertos. Toda la familia acude a rezar ante las tumbas que adornan con flores de cempasúchil o flor de muerte, típica de la temporada. Estamos con el licenciado Alfredo Chávez, administrador general de los cementerios municipales. Licenciado, ¿qué están haciendo ustedes preparándose para la visita de tantas personas aquí a los panteones municipales el 2 de noviembre? Bueno, yo quiero informarte que en cuanto a la limpieza y a la atención al público, el operativo es permanente. Los 365 días del año, así trabajamos por instrucciones del ingeniero Alberto Mora López. Yo estoy plenamente seguro y convencido de que la ciudadanía y la opinión pública ha podido constatar plenamente que se ha hecho un gran esfuerzo con el afán de presentar la mejor imagen en todos los cementerios. ¿Qué recomienda usted a la ciudadanía precisamente para el día 2 de noviembre? Bueno, también durante los 365 días del año, todas las personas que visitan estos recintos, se les hace la invitación pues para que observen buena conducta. Nosotros sentimos que ha habido una gran respuesta a esta gran invitación por parte de la ciudadanía. Se les pide que pues depositen la basura en su lugar, en lugares que se han colocado pues exprofesos. Se les pide que no se suban a las tumbas porque puede ser peligroso y realmente con eso los estamos invitando a protegerse ellos mismos. Y desde luego también los invitamos a que los dueños de las criptas hagan las reparaciones correspondientes, porque es a ellos a quienes corresponde hacer todo tipo de reparaciones. Tú puedes observar que hay algunas criptas o tumbas que pueden parecer abandonadas por parte de la administración municipal, pero corresponde a los propietarios hacer cualquier tipo de reparación. Este año en la ciudad de Guadalajara se llevarán a cabo una serie de eventos de Día de Muertos. La Secretaría de Educación y Cultura expondrá altares de muertos del 30 de octubre al 2 de noviembre en la Capilla Tolsá. La Oficialía Mayor de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara llevará a cabo el segundo concurso de altar de muertos en los primeros días de noviembre.
y en ese mismo mes se exhibirá en el Salón Guadalajara del Palacio Municipal un altar de muertos. Estas son nuestras tradiciones, tan ricas, tan emotivas, tan llenas de significado, de historia, de religión y de magia. Es una fiesta netamente mexicana. Nuestro concepto de la muerte y el culto a los muertos nos hacen recordar y mantener nuestra identidad como mexicanos. Nos recuerdan también que todos, sin excepción, cruzaremos el umbral, pero que nuestra existencia no termina aquí. Esto es solo una parte del camino de la eternidad de nuestras almas. Para el pueblo mexicano, el objetivo principal del Día de Muertos es recordar a los que se han ido, a los amigos y familiares que se adelantaron en el camino, pero a la manera nuestra, por medio de los altares de muertos, de ofrendas florales, a través de un verso o una canción, a través de un camino de tradición marcado de simbolismos ancestrales, de cultura e historia, de religiosidad y trascendencia. No desvirtuemos esta bella costumbre con filtraciones culturales ajenas a nuestra idiosincrasia, que solo obedecen a fines comerciales. Nuestras tradiciones son tan ricas y hermosas que no necesitan de otras. Gracias por su atención. Nos vemos en otra trayectoria.